Quiero comenzar un poco mi ponencia con una reflexión. Voy a compartir un poco aquí ya. Creo que ya tenemos toda la presentación. ¿Es así, Ceci? Así Entonces, es. bueno, entonces comienzo un poco con esta reflexión, con esta imagen de un pedagogo italiano, Tonucci, que yo creo que representa un poco el sistema que cree tener todo, abarcar todo, incluirlo a todos. Y acá, como ustedes pueden ver en esta imagen, entra dentro del sistema, entran personas, niños diferentes, de condiciones diferentes, y el sistema como que quiere sacar a niños todos iguales, ¿verdad? Y a los que son diferentes o no son iguales, como que es muy fuerte esta imagen, aparece como desechos y le expulsan y le excluyen del sistema, ¿verdad? Poco iniciar con esta lámina porque cuando hablamos de aislamiento, cuando hablamos de gente que no podemos hacer cosas, que no podemos participar ahora, que está un poco restringido a algunas actividades cotidianas que estábamos acostumbrados a hacer, no nos tenemos que olvidar, y acá pasa la segunda lámina, de personas que siempre fueron excluidas, que no están dentro del sistema, que están aislados, aislados por falta de accesibilidad a entornos, productos y servicios, la imposibilidad o la dificultad extrema de ejercer los derechos fundamentales, la inactividad obligada, la ausencia extendida de apoyos para una autonomía personal efectiva, agravan las situaciones de soledad no querida entre las personas con discapacidad. Y estamos hablando de la mayoría de las personas con discapacidad, o sea, del grupo de las personas con discapacidad. Un usuario de silla de ruedas que en Paraguay les cuesta acceder por el tema de todo lo que es parques accesibles, veredas accesibles, buses accesibles, una persona con discapacidad visual, acá hay unas personas que hablan lengua de señas, cuánta información hoy, sobre todo en gestión de riesgo o todo esto lo que es la información del tema del cuidado, información clave de toda esta contingencia está siendo interpretada en lengua de señas, o los medios de comunicación se han preocupado para que nadie quede fuera como una comunicación accesible, o permisos de estas restricciones, hemos dicho personal de blanco, gente que trabaja, supermercadista, etcétera, pero aquí una niña, ¿verdad? Esta niña representa a chicos con discapacidad psicosocial, posiblemente autista, que necesitan dentro de su derecho y de su terapia salir 1 hora, 2 horas de ese confinamiento, de ese aislamiento en su casa, etcétera. Hay países que ya han implementado eso, marcar un poco, o sea, ver un poco esa realidad cuando estamos hablando de lo que hoy nos aqueja y que es esto, ¿verdad? La pandemia de coronavirus COVID-19, que claramente es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial, lo dice el programa de las Naciones Unidas, el PNUD, y estamos todos de acuerdo posiblemente con esta declaración, ¿verdad? Lo que es importante que esto, que es impacto y es crisis, nos tiene que llevar realmente a pensar, a transformar algo. Yo hablo de un liderazgo recíproco y no hablo de empatía, hablo de reciprocidad, y hay muchos autores anglosajones que hablan de reciprocidad. ¿Qué significa? El liderazgo recíproco tiene un potencial relacional que transforma la transformación social basado en el actuar con y por los otros, asegurando prácticas reflexivas en donde se genera un compromiso mutuo de co-desarrollo. Ese liderazgo recíproco tiene que instalar el tema de la reciprocidad. Por eso vuelvo a repetir, no es empatía, sino reciprocidad, que implica un intercambio de experiencias personalizadas que son apreciadas en entornos particulares, característicos, y son valoradas, tiene un valor en sí mismo como un activo de aprendizaje para todos. Y lo que es importante también, esto nos tiene que llevar a este gráfico que tiene 3 niveles. Posiblemente nosotros ahora estamos en el nivel 1, que es la persona, en el tema de reflexionar todas nuestras prácticas, nuestras acciones, todo lo que estamos haciendo como sistema, como individuo, rediseñar y prepararnos para reacercarnos. No va a ser igual volver a acercarnos a nuestro entorno, a nuestra comunidad, a nuestro grupo de amigos, a la sociedad, el reacercarnos. Las 9 R's de la nueva humanidad. El post-COVID-19 posiblemente nos lleve a estas 9 R de la humanidad. Repensar nuestras acciones, revalorizar, reaprender. Tenemos que aprender, reaprender muchísimas cosas, recrear,
recrear y reincluir. Cuando hablamos de inclusión, o sea, ¿qué significa? Y acá Claudia Werneck habla, una periodista brasileña, dice, ¿quién entra en tu todos? Definitivamente están muchos en tu todos y responsabilizarnos por eso. Como las tres dimensiones, persona, grupo y comunidad. Estas de la estrategia de la reciprocidad. Esto tendríamos que trabajar y esto tendría que ser, y yo subrayo, no es de mi autoría, esto un grupo de profesionales de conjugar, plantearon estas nuevas R's y bueno, subrayo porque yo creo que por ahí va el tema de todo lo que tenemos que plantearnos, sobre todo en personas con discapacidad excluidas de este sistema, ¿verdad? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? La consigna decía, quédate en casa, pero ese quédate en casa nos tiene que llevar posiblemente como, y vinculo de vuelta a la ponencia del aislamiento, a las personas que realmente estaban fuera del sistema o no están incluidas dentro del sistema, que definitivamente después de salir de la casa, porque hoy nos piden que nos quedemos en casa, en ese reacercarnos que yo dije como persona y responsabilizarnos todos como comunidad, las personas con discapacidad y sus familias sean visibles en todas las acciones. Porque las personas con discapacidad es tan transversal el tema. Cuando hablamos de personas con discapacidad estamos hablando de niños, adultos mayores, de todos, mujeres, hombres, todo. O sea, tan transversal es la discapacidad y esa condición que realmente tendríamos que hacerlo visible, que está presente que no tiene género y que no tiene edad, o sea, la transversalidad de la discapacidad. Que el principio de diseño universal sea implementado en todas las iniciativas. ¿Qué es el diseño universal? Todos sabemos, pero quiero 3 segundos más no poner énfasis. Desde que planteamos un proyecto, desde que ideamos un proyecto, pensar definitivamente en todos. Esto yo celebro este encuentro, este foro virtual, estamos pensando en las personas con discapacidad visual, la lengua de señas. Yo estoy leyendo las ponencias porque estoy pensando posiblemente que hay una persona con discapacidad visual escuchando esta ponencia. Pongo el gráfico grande porque posiblemente una persona con baja visión necesita mirarlo, el contraste. O sea, realmente pensar en tanta cantidad de alternativa y diversidad que hay en nuestro entorno, pero desde el diseño universal, desde el principio. Y esto, todo lo que estamos planteando con las 9R, con todo lo que es como pusimos, H9R, humanos 9R, de post-COVID, o sea, o COVID-19, realmente pueda transformar las prácticas profesionales. Tenemos que transformar nuestras prácticas profesionales, los servicios y el estilo de vida. Cuando hablamos de recrear, replantear, rediseñar los servicios y el estilo de vida. Yo creo que va a haber un antes y un después de esta pandemia, y tenemos que aprender. Esta pandemia nos tiene que dejar una lección realmente para que nadie quede fuera. Y quiero terminar con una reflexión. Y acá pongo un gráfico donde todas las personas con discapacidad ahí en un entorno, vamos a volver a salir, vamos a volver a encontrarnos, vamos a hablar posiblemente y ojalá de una sociedad más inclusiva. Y esta frase, instalar la reciprocidad como única estrategia de la convivencia humana, donde definitivamente quede fuera y hasta o sea, donde definitivamente nadie quede fuera y hasta que la inclusión y la accesibilidad se hagan costumbre. Yo creo que ese es el desafío, este 2020 va a quedar en la historia, va a quedar en nosotros, somos protagonistas, estamos en esta historia, somos nosotros los protagonistas y ese liderazgo recíproco, ese es todo lo que estamos hablando de los profesionales, en la transformación tendríamos que aprovechar y esta oportunidad que nos brinda esta crisis, toda crisis realmente una oportunidad. Yo creo que el sector de discapacidad debe asumir y el compromiso de poder transformar. Eh, por esta oportunidad, permitirme por reflexionar con ustedes y muchísimas gracias por esto. Muchas gracias.